Dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 18, y tiene como título, los que querían ¿qué? Los que querían seguir a Jesús. Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Dígale al que está a su lado, al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Y esta palabra me enseña de que cuando Jesús le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, que necesito ir al otro lado, mucha gente se le acerca a Jesús y le empieza a decir, Señor, yo quiero ir contigo, llévame donde tú quieras que vaya, porque a partir de este momento voy a seguir a Jesús, voy a empezar a seguirte a ti. Y entonces Jesús le empieza a decir, sí, ¿quieres seguirme a mí? Pues yo te impongo condiciones. Tú verás si las aceptas o no. Y las condiciones eran muy fáciles, ¿verdad? Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Aleluya. Muchos decimos seguir a Dios, a Jesús, pero no queremos el compromiso que conlleva seguir a Jesús. ¿Y cuál es el compromiso? Lo enseñábamos ayer. Tener un plan y ejecutar el plan de salvación tal cual como lo dice Jesús. ¿Y cuál es el plan de salvación? Y yo le enseñaba a los jóvenes. Es fácil y sencillo. El plan de salvación es reinar con Cristo en el cielo. Que todo lo que estemos aquí reinemos con Cristo en alguna ocasión en el cielo. Pero ese plan, para que sea ejecutado, tú necesitas conocerlo. Pero muchos de nosotros conocemos el plan, pero no creemos en el plan. Es decir, yo ejecuto un proyecto. Yo sé que en 2 años yo voy a tener mi casa, pero no estás haciendo nada para ahorrar en esos 2 años para obtener tu casa. Y quieres que Dios te dé tu casa, pero no ahorras ni ejecutas un plan para que Dios deposite algo en ti o en el entorno en que estás para que esa casa pueda llegar. No porque Dios te va a dar la casa. Tú necesitas moverte para que Dios ejecute el plan y puedas obtener esa casa. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, nosotros queremos algo de Dios, pero no ejecutamos algo para que Dios se mueva a través de eso, para que en nuestra vida pueda llegar la gracia de Dios y Dios empiece a ejecutar el plan. ¿Sabe qué pasa? Que queremos todo fácil. Queremos orar a Dios, que Dios responda al día siguiente de que nosotros oramos. Señor, yo no necesito más este dolor. Señor, yo no quiero sentir más ese dolor. Pero no has perdonado a la persona. Amén, ay. Señor, yo quiero, Señor, realmente entrar a la universidad, pero ni siquiera has hecho el examen para entrar a la universidad. ¿Cómo quieres que Dios te responda si tú ni siquiera has dado el primer paso? No va a responder Dios. Necesita que tú también te muevas a ejecutar el plan. Por eso Dios le dice a sus discípulos, vamos al otro lado, y la gente se le acerca. Y Dios le dice a uno de ellos, deja que los muertos entierren a los muertos. Ven, sígueme. ¿Sabes qué hicieron estas personas? Prefirieron seguir haciendo lo que hacían en su vida secular y no seguir a Jesús. Porque era más fácil hacer lo que el mundo le mostraba a que seguir a Jesús. Y era fácil y sencillo. Jesús le estaba diciendo, da un paso y entra a la barca. Vamos al otro lado. Porque Jesús sabía que en el otro lado iba a ocurrir un milagro. Pero tú desconoces lo imponente que puede ser
lo que puede llegar a ser seguir a Jesús. ¿Sabes por qué lo desconoces? Porque no conoces al dueño del plan. Simplemente has escuchado que hay alguien sobrenatural que puede ejecutar un plan que puede cambiar tu vida. Simplemente lo has escuchado, pero no has determinado tu vida a que realmente ese plan se ejecute en la tuya. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. Y hoy vamos a aprender abundancia de palabra del Señor. Así que dile a tu lado, al que tienes a tu lado, estate atento, porque Jesús hoy va a calmar nuestra tempestad. Amén. Y vamos a la palabra del Señor ahí en Mateo, en el versículo 23. Sigue contando la historia. Y dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Cuántos le siguieron? Sus discípulos. Solamente le siguieron sus discípulos. Y capítulos anteriores decía que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Amén, ay, ay, ay. Y aquí que se levantó ¿quién? Tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Hola, hola. Gloria a Dios. Amén. Entonces empieza el versículo 23 diciendo que Jesús entra a la barca, y después de que él entra a la barca se levantó una gran tempestad. Y él iba con sus discípulos. Y sus discípulos, por naturaleza, eran pescadores. Yo le pregunto a los que están aquí, ¿cuál es la vida de un pescador? ¿Estar dónde? Siempre. En el mar, en el agua. Hola. Estos hombres vivían toda su vida, o vivieron toda su vida en el mar. Y ellos no me pueden decir a mí que nunca vieron una gran tempestad de esta magnitud. Ellos la tuvieron que ver en algún momento, porque nosotros la vemos por películas, ¿verdad? Y yo me imagino esas olas impresionantes. Y dice que las olas cubrían la barca y los movían para un lado y para el otro. Y estos hombres pescadores sintieron miedo. ¿Sabe por qué sintieron miedo? Porque desconocían quién iba con ellos dentro de la barca. Andaron con Jesús, escucharon y vieron los milagros que hizo Jesús, y venían de ver milagros que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Entraron a la barca y aún así tuvieron miedo. Y muchos de nosotros somos así. Jesús nos está llevando por un camino, nos está dando gran bonanza y bendición, y nosotros por naturaleza le fallamos al Señor. No creemos quién va delante de nosotros, y quién va con nosotros, y quién va frente de nosotros. ¿Saben por qué? Porque aún no hemos reconocido al Señor Jesucristo en nuestro corazón y en nuestras vidas, y simplemente vivimos de caretas. Y en nuestra vida, para que la gracia del Señor pueda entrar a nuestros corazones, tenemos que estar arrepentidos verdaderamente de corazón.
Y yo simplemente hoy no le vengo a hablar a gente que no es cristiana, le vengo a hablar a gente que es cristiana y que no es cristiana. Porque todos somos pecadores, porque todos le fallamos a Dios y porque en algún momento, aunque venimos a la iglesia, aunque le servimos a Dios, hemos sentido ausencia de Dios en nuestras vidas. Empezamos proyectos y ni siquiera le oramos a Dios porque si ese proyecto es viable en las manos del Señor. Luego de que ya metemos la pata, es que ahí sí, Señor, yo tenía que orar. Ojo con lo que estamos haciendo, iglesia. Estamos teniendo miedo. Estamos pereciendo en el lugar en que mejor nos movemos. Oramos y aún tenemos dudas. Predicamos su palabra y aún desconocemos lo que puede salvar esta palabra, lo que puede enseñar esta palabra. Venimos a la iglesia, escuchamos, pero aún seguimos haciendo cosas que nos apartan y nos alejan del Señor. Y con simplemente venir a la iglesia no vas a ser salvo. Con simplemente saludar al hermanito, es fácil decirle Dios te bendiga aquí, pero cuando estás allá afuera, ¿qué? Allá es lo que verdaderamente habla. ¿Cómo te mueves tú? ¿Cómo hablas tú? Allá verdaderamente es quien nos conoce. Aquí realmente todos somos lindos y bellos, ¿verdad? Es fácil venir aquí y decirle a la persona Dios te bendiga. Pero ¿cómo estamos actuando cuando estamos allá afuera? ¿Quiénes somos realmente nosotros cuando estamos allá afuera? Realmente estamos teniendo miedo y vamos ante el Señor Jesucristo. Señor, sálvanos porque perecemos. Hemos desconocido las herramientas que nos ha dado el Señor Jesucristo. Y por muchos años estamos en la condición en que estamos porque no hemos sabido utilizar las herramientas que nos ha dado el Señor. Y aún así, Dios aún nos sigue bendiciendo. Y aún así, Dios sigue trayendo gracia a esta casa. Y tú... Gloria a Dios. Y tú prefieres estar ahí sentado por muchos años. Prefieres estar haciendo otras cosas que te alejan de la gracia del Señor. Y mira a tu alrededor. Dios lo está haciendo por ti. Tu trabajo lo está haciendo Dios. Por eso el Señor Jesús se despierta y calma la tempestad. Porque tú necesitas en todo momento que Dios calme tu tempestad. Y dice en el versículo 27 que los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Estos hombres desconocieron al Señor Jesucristo. Estos hombres desconocieron quién iba con él, con ellos. Estos hombres, aún el Señor Jesucristo haciendo milagros delante de ellos, le preguntaban quién era ese, el que hacía y los mares y los vientos le obedecían. Muchos de nosotros en estos tiempos somos así. Dios nos ha salvado, Dios nos ha restaurado. Y todavía no hemos creído en el poder que tiene Dios para sanarnos y para restaurarnos. No creemos de que Dios puede libertar a mi esposo. No puedo creer de que Dios no pueda restaurar a mi familia. No tengo la necesidad y el convencimiento necesario en mi corazón. Si Dios me restauró a mí y me perdonó a mí, ¿por qué no lo puede hacer con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos? Nos da temor hablarles a nuestros amigos de lo que realmente Dios puede hacer en nuestra vida. Nos da temor hablarle a nuestros familiares de lo que Dios realmente puede hacer en nuestras vidas. Y luego de que ocurre esto, viene un acontecimiento muy importante dentro del ministerio de Jesucristo. Y los discípulos iban a entender algo primordial dentro del servicio del Señor. Vemos primeramente que Jesús se ve rodeado de mucha gente, ¿verdad?
Luego dos personas se le acercan a decirle que los invite a ir con ellos, y Jesús los invita y ninguno le para bola. Luego pasa el acontecimiento en el mar con sus discípulos, pero Jesús se iba a enfrentar a algo muy importante. Y hoy en esta noche yo quiero enseñártelo. Está en el versículo 28, cuando Jesús llega a la otra orilla. Estamos en el 28. Cuando llegó a la otra orilla, está diciendo Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro, ¿cuántos endemoniados? Que salieron de los sepulcros. Para los que no conocen, sepulcros son los cementerios, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Escuche bien, iglesia. Clamaron diciendo, ¿qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y yo te voy a enseñar algo y te lo voy a poner en contexto. En el versículo 27 dice que los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sus discípulos no reconocieron a Jesús en el primer instante, pero los demonios al primer instante que Jesús pisa la otra orilla, lo reconocen a simple vista. ¿Sabe por qué? Porque aún las tinieblas reconocen que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú aún lo desconoces, iglesia. ¿Qué puede hacer el poder de Dios? Simplemente con pisar la otra orilla. ¿Sabe por qué? Porque te has quedado en la otra orilla diciéndole, Señor, te puedo acompañar, y dudando hacia dónde te puede llevar la gracia del Señor y el poder del Señor. Entonces, apenas Jesús entra y pisa la otra orilla, sus discípulos, hay algo clave, y ellos han venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Es decir, ellos sabían que Jesús iba para allá, y por eso el mar y la tempestad. Pero sus discípulos jamás se dieron cuenta, porque nunca tuvieron discernimiento. Y te voy a enseñar algo en esta noche. A veces las cosas que pasan en tu vida no es culpa del diablo y no es culpa de Dios, es culpa tuya. Que has tomado malas decisiones y no has discernido en lo que realmente Dios te quiere enseñar. A veces has cogido préstamos en bancos que no tienes que cogerlos, porque Dios no te ha dicho coge los préstamos. A veces te has metido en loqueras y en pleitos que no son tuyos, porque Dios no te ha dicho métete por ahí, y tú ¡fum! De cabeza. A veces has dejado de venir a la iglesia porque el pastor no te saludó, porque el hermanito no te saludó, cuando esto no depende ni del pastor ni del hermanito. Esto depende de ti, de que realmente tú tengas una comunión con el Señor. Esto no depende si el pastor es bueno, si el pastor es malo, si los hermanos son buenos, si los hermanos son malos. Vea, si el hermano es malo, tú hazle ver que él está haciendo algo malo y tú tratas de hacer lo bueno. Pero no te ensanches en justificarlo o señalarlo. Ayúdalo a crecer y hazle ver que lo que está haciendo está mal, pero no lo juzgues. No determines algo porque se equivocó. Amén. Entonces, estos demonios han venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces el versículo 30 dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo.
Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, luego de que los demonios se enfrentan a Jesús, dice en otras traducciones y en otros libros de que Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y ellos le dicen: Legión. Es decir, que no eran solo 2 demonios, eran muchos demonios. Por eso cuando ellos son sacados de estos hombres, ellos le dicen: hey, no me eches a cualquier lugar, échame a los cerdos que están allá. Y estudiando la palabra, resulta y pasa que esta región, su único sustento era la crianza de los cerdos. Y los demonios conocen tu debilidad y tu sustento. ¿Por qué? Porque ellos te analizan. El enemigo te analiza cuál es tu necesidad y cuál es tu debilidad. Y en base a eso trabaja para que tú perezcas. ¿Por qué razón? Porque ellos inteligentemente le dicen a Jesús: hey, échame a los cerdos. ¿Saben por qué? Porque los cerdos eran el único sustento de esta región. Y lo primero que hicieron ellos fue irse al despeñadero y matar la única provisión que había en ese lugar. El enemigo en muchas ocasiones va a matar tus sueños. El enemigo en muchas ocasiones va a matar tus proyectos. El enemigo en muchas ocasiones va a querer matar tu familia. El enemigo en muchas ocasiones va a querer matar tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú no has entendido que la única dependencia tuya proviene de Jesús y no de las cosas que te brinda el mundo, no las cosas que te brindan, las cosas que no te acercan al Señor. Por eso cuando tú haces cosas que no son agradables a la voluntad del Señor, pereces. Mientras cuando haces cosas que son agradables a la presencia y la gracia del Señor, hay abundancia en tu vida, en tu mente y en tu corazón para cualquier momento de tu vida. Cuando hay escasez, cuando haya necesidad, cuando hay alegría, cuando hay dolor, siempre que estés en la gracia del Señor va a haber alegría y abundancia. Porque el enemigo conoce tu debilidad, conoce tu sustento. Entonces, síguele diciendo la historia que el hombre que apacentaba los cerdos sale corriendo inmediatamente y empieza a dar voces en el pueblo diciendo que Jesús había hecho este milagro, había hecho este acto y había libertado a este hombre. Y resulta y pasa que cuando estos hombres escuchan lo que había hecho Jesús, tuvieron una actitud que nadie esperaba. Dígale: cuando tú conoces lo que hace Jesús, en muchas ocasiones haces actitudes que no esperamos. ¿Por qué, hermano Aldair, dice usted esto? Vamos al capítulo 34 y quiero que todos lo leamos. Y dice, al versículo 34. Y dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Quién salió al encuentro de Jesús? Es decir, todo el mundo. Todo el mundo salió al encuentro con Jesús. Y cuando lo vieron, le rogaron que de sus contornos. ¿Saben lo difícil que es decirle a Jesús: vete de mi vida porque no te necesito? Muchos de nosotros en alguna ocasión hemos dicho así: vete de mi vida, Jesús, porque no te necesito. Aunque hayas hecho milagros, aunque me hayas libertado, aunque te haya conocido, aunque me hayas llenado de gracia,
vete de mi vida porque no te necesito. Hemos sido infieles con el Señor Jesucristo. Amén, ay, ay, ay. Haga esa carita, alegres en el Señor, porque Dios nos enseña también de esa forma. Damos un aplauso al Señor, sonríe a la persona que tiene a su lado. Y alégrese porque hoy es un jueves violento. Y la violencia del Señor también te trata de eso, de enseñarte de que lo que estás haciendo a veces no es correcto. Y dice la palabra, pastora, que toda la ciudad, es decir, todo el mundo salió al encuentro, porque había un chismoso que le había dicho que Jesús había libertado a este hombre, ¿verdad? Y le dijo, hey, allá Jesús está haciendo de la suya, está haciendo hasta para vender. ¿Y sabe qué hizo? Mató el sustento de nosotros, los cerdos. Lo que ellos no sabían era que Jesús tenía el poder y la gracia para multiplicar todo lo que ellos habían perdido. Pero como lo sacaron de su vida y de su región, Dios no pudo continuar el plan que tenía desarrollado desde un principio para ellos. En muchas ocasiones Dios no va a ejecutar el plan porque tú lo sacarás de tu vida, porque tú no entenderás de que Dios te está oprimiendo para multiplicarte, porque tú no has entendido de que Dios está haciendo lo que está haciendo porque necesita enseñarte que aunque perezca, aunque pase por valles de necesidad, por valles de huesos secos, Dios levantará esos valles de huesos secos y los convertirá en un ejército, donde tú irás enfrente con Él y ganarás y pelearás la buena batalla con el Señor Jesucristo. Aunque estés pereciendo, Dios te multiplicará. Aunque estés pereciendo, Dios llenará de gracia tu vida. Aunque estés pasando por huesos secos, Dios llenará tu vida de gracia y sobreabundante bendición. Amén. Entonces, iglesia, para concluir esta palabra, luego de que Jesús hace eso y pone su pie para ir al otro lado de la orilla, nos enseña la Biblia que a partir de ese momento Dios empieza a hacer muchos milagros. Llega al otro lado y sana a la hija de Jairo y muchas cosas. Amén. Pero cuando Jesús se va, pasa un acontecimiento muy importante, y es que se le acerca al hombre endemoniado y le dice, Jesús, yo quiero ir contigo. Pero en esta ocasión Jesús no le permitió ir con él. ¿Saben por qué? Porque Jesús necesitaba enseñarle a los que estaban ahí lo que él había hecho en la vida de este hombre. Y en muchas ocasiones Dios va a permitir que personas se queden en tu vida para enseñarte de que toda la gracia y abundancia que hace Dios en otros también te corresponde a ti. ¿Cómo así, hermano? Dios, a través de tu familia, a través de un amigo, a través de un hermano, a través de ti, puede reconocer y hacer que otro se convierta al Señor simplemente por tu testimonio, por lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, para que otro o para que tú puedas enseñarle a otros lo que Dios puede hacer contigo, conmigo y con todos los que estamos aquí, es viviendo una vida en santidad para el Señor. Es decir, tú siendo el ejemplo más claro de lo que Dios puede hacer en una vida. Si tú haces cosas que no son agradables, tanto para Dios como para las personas que están a tu entorno, no estás siendo una buena atalaya. No estamos siendo buena atalaya delante del Señor y delante de los ojos de las personas. Por eso en esta noche yo te invito a que seas la misma persona aquí y allá afuera. Y que no vengas a este lugar simplemente a sentarte en la silla, a aplaudir de la misma forma.
forma, aleluya, gloria a Dios, y te vayas de esa misma forma. Ven a la iglesia, a los servicios del Señor. Y aunque vengas triste, aunque vengas con tanta necesidad, alégrate en el Señor, porque sé que el Señor, a través de tu alabanza y a través de tu adoración que le hagas a Él, Él va a transformar eso para que en tu vida haya alegría y gracia sobreabundante en tu corazón.